La palabra de Dios enseña que la Biblia nosotros la podemos ver o comparar con una semilla, la podemos ver y comparar con la miel, la podemos comparar, la Biblia, ¿verdad? Dice que es como una lámpara que alumbra el camino delante de las personas. La Biblia se puede comparar como un agua que refresca el interior del hombre. La Biblia se puede comparar y la podemos ver también, ¿verdad? Como una espada que dice la misma Biblia que penetra hasta lo más interior de nuestro corazón. Hay diferentes figuras, pero una que me llamaba la atención es cuando el Señor dice a través de Jeremías. Si ustedes recuerdan, Jeremías 23-28 lo leímos la semana pasada, estaba dentro del mensaje y hablaba, ¿verdad? El verso 28, que cuando tú tienes sueños solo declares el sueño sin estarle aumentando, y que cuando tú tienes una palabra solo declares la palabra sin estarle añadiendo. Y más adelante el Señor les hace una pregunta y le dice: ¿no es mi palabra como fuego? Y en este verso la palabra, ¿verdad? Fuego no es un fuego que consume para traer muerte, sino que es un fuego que purifica. Es un fuego que va ablandando para traer forma. Si usted ha ido, ¿verdad? A veces a algún herrero o algún taller, hay piezas de metal que las tienen que calentar bastante para que después, cuando viene la función o la parte del martillo, entonces la pieza sea moldeable, sea fácilmente formable. Y en este pasaje el Señor le dice eso al pueblo. Le dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Y mire, aquí le pedí, ¿verdad? Los hermanos, esto nosotros lo conocemos como marro, ¿verdad? Como mazo, tiene diferentes nombres, pero esto es lo que quiero, ¿verdad? Es que usted se ponga una figura en la mente. No es parecido al que se usaba en aquellos tiempos. Muchos de ellos eran redondos como un plato, ¿verdad? Y se le daba con ese mazo forma a cosas curvas. Y me llama mucho la atención cuando el pasaje dice: mi palabra es como un martillo. Es como un martillo que viene y que trae quebranto. Pero si usted sigue leyendo el verso, no es un quebranto para destrucción, sino es, ¿verdad?, para una forma. Si me pone por favor la imagen, creo que muchos hemos visto a veces como personas que se dedican a ser escultores agarran una piedra en bruto y de repente van dándole forma y van creando de ella imágenes, van creando de ella animales, figuras, muchísimas cosas. Pero se necesita, ¿verdad?, la palabra de Dios, y en eso quiero que nosotros nos podamos fijar en esta mañana. Todos nosotros, hermanos, nacimos, ¿verdad?, siendo bebés. Nadie nació siendo adulto. Amén. Mire qué gran profundidad la que traigo en esta mañana. Entonces, ¿sabe qué? Cuando nosotros nacemos no tenemos una forma, no tenemos todavía. Mire, no sé si ha visto usted esas señoras que da bien, ¿verdad? Que el chamaco está todo hinchado, no tiene forma de nada y dice: se parece a la mamá, ¿verdad? Se parece al papá, igualito al abuelo. No tiene ni abiertos los ojos y dice: tiene los ojos de la mamá, ¿verdad? Entonces nunca falta una persona que quiere mostrarnos y decirnos cuando en realidad no hay forma todavía. Todavía no se ha desarrollado nuestra forma, sino que va a comenzar un proceso de formación. Todos nacemos sin una forma. Esta es parte de nuestra naturaleza. Nuestro cuerpo y nuestra alma no tienen forma. Fíjese bien, porque esto es tremendo. El espíritu sí. Si lográramos ver el espíritu, lograras ver tu espíritu con una apariencia de aproximadamente entre 30 a 33 años. Esa es la estatura que el espíritu de toda persona tiene. No existen espíritus bebés. Entonces no existe eso. El espíritu de nosotros ya tiene una forma. Y si nosotros hubiéramos respetado, ¿verdad?, el modelo de Dios desde el principio, nuestro espíritu comandaría al alma y al cuerpo y le iría dando la forma al alma que tiene el espíritu y la forma al cuerpo que tiene el espíritu. Pero bueno, lo vamos a ver ahorita, ¿verdad?, que por motivo del pecado nuestra alma y nuestro cuerpo se va deformando. El alma muere y el cuerpo se va enfermando, se va envejeciendo hasta el punto de su muerte. ¿Sí dice amén conmigo? Ahora, la palabra de Dios dice que nosotros vamos a recibir las palabras del Señor
como un martillo que nos va a ir dando forma, que nos va a ir formando. ¿Sí dice amén conmigo? La palabra de Dios, por favor, anote esto, la palabra de Dios es la única que conoce tu interior y es la única que sabe dónde pegar, es la única que sabe dónde golpear. Hombre, este escultor que hay ahí, él tiene la imagen de esa mujer en su interior. Él tiene esa imagen. No crea usted que eso aparece, ¿verdad? Usted agarra una piedra y a lo loco empieza a pegarle a la piedra y después de tanto humo se disipa el humo y queda ahí la figura de alguien. No, este hombre tiene esa imagen en su interior y él sabe a dónde pegarle para que el ojo, ¿verdad?, derecho no vaya a quedar más arriba que el izquierdo. Él sabe a dónde pegarle para que la nariz quede en ese lugar. Él sabe a dónde pegarle para que el cabello se vea de esa manera. El espíritu de Dios sabe cuál es la forma del espíritu humano y sabe dónde pegar. Mire, Él sabe dónde pegar para que quede en ti la forma que tiene tu espíritu, la forma original, el génesis de cómo Dios te formó y te creó. Dios te hizo eterno, dice la Biblia. Dios te hizo, no es de que ahorita Dios va a decir, ¿y cómo lo voy a armar? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer la vida de este hombre? ¿Cómo voy a hacer la vida de esta mujer? No es así. Nosotros estamos luchando desde nuestra niñez, desde nuestra juventud, ¿verdad? Luchamos con poder dejar que Dios desarrolle la forma que Él nos ha dado. Pero qué bendición sería que nosotros aprendiéramos, ¿verdad?, a tener claro en nuestro corazón que Él ya tiene una forma para nosotros y la palabra de Dios nos va a formar. Si dice amén conmigo. Conforme pasa el tiempo en nuestra vida, ¿verdad?, física, en nuestra alma, nuestra vida espiritual, vamos siendo deformados. El día de hoy todo lo que hay alrededor de nuestra vida no nos forma, nos deforma. Si dice amén conmigo. Entonces hay cosas que nosotros empezamos a vivir en nuestro hogar, en nuestra casa, que así no se hace en el reino de los cielos. Entonces usted imagínese que pequeñito, imagínese que en otra casa, en la suya no, yo sé que usted es muy santo, ¿sí dice amén conmigo? Pero en otra casa, ¿verdad?, llegan a cobrar y el papá le dice al niño, ve a decirle que no estoy, y te empiezan a deformar. Tu espíritu sabe, tú en tu interior sabes lo que es bueno, pero no te dejan muchas veces hacer lo bueno, porque en muchas ocasiones estamos siendo deformados por aquellas personas que están alrededor nuestro. Tu espíritu tiene las palabras correctas, pero tu papá, tu mamá o alguien a tu alrededor dice groserías y dice malas palabras, maldice y empiezas a maldecir. Y entonces empiezas a ser deformado en lugar de ser formado. Y cuando tú estás solo y tienes la oportunidad de ser honesto, terminas robando y agarrando algo que no es tuyo. Porque esa es la deformación que te están dando. ¿Cuántas personas, cuántos de nosotros, y yo soy el primero, sabemos lo que es correcto, pero no lo hacemos? Sabemos que algo está mal y decimos, no debo de hacer esto, ¿verdad? Hasta te pones todo nervioso y empiezas a ver que nadie te vea y dices, no lo debo de hacer, pero lo terminas haciendo porque esa es tu deformación. No puedes ir en contra de eso. El apóstol Pablo, de una manera muy sabia, dice, hay cosas, dice, buenas que yo debo de hacer y no las puedo hacer. Y hay cosas malas, dice, que no debo de hacer y son las que termino haciendo. Él mismo, un hombre que pasa en la presencia de Dios, que ha sido tomado y llevado al tercer cielo, reconoce, ¿verdad?, que hubo una deformación en su vida, en su manera de pensar, en su manera de sentir, en sus emociones, y por eso él ahora es de esa forma. Cuando nosotros empezamos a leer la palabra de Dios, nos encontramos que Dios diseñó un diseño puro para mí. Y de repente tú dices, pero ¿por qué soy tan inmoral? ¿Por qué soy tan lascivo? ¿Por qué soy siempre tan inclinado a lo sexual? Porque alguien te deformó desde tu niñez o desde tu juventud. ¿Sí dice amén conmigo? Tú dices, ¿por qué soy tan miedoso?
Si la Biblia dice que Dios me ha dado valentía, ¿por qué soy tan temeroso? ¿Por qué soy tan inseguro? ¿Por qué para mí es muy importante la opinión de los demás? Si alguien dice que estoy bonito, me siento bonito. Pero si alguien dice que estoy feo, entonces camino con la cabeza toda agachada sintiéndome todo feo. Porque esa es la deformación con la que tú has ido creciendo. Y entonces dice la Biblia que mientras nosotros más leemos la palabra, empezamos a reflejarnos, a ver en ella lo que Dios quiere que yo sea. Por eso es que la palabra de Dios es la que me va a formar. Si dice amén todavía. En algún punto de nuestra vida, nosotros tenemos que saber que la iglesia nos brinda la formación integral que nosotros necesitamos. Las iglesias cristianas nos brindan una oportunidad para que sea formado otra vez nuestra alma, nuestro cuerpo, a la manera de Dios. El espíritu nunca se deforma, porque el espíritu le pertenece a Dios y es perfecto. Eso enseña la Escritura. Pero hay ocasiones que tú llegas con un alma deformada, como el día de ayer, mire, tuvimos nuestra clínica espiritual y de repente cosas malas que habían en tu alma, las empiezas a soltar. Las empiezas a dejar, y cuando antes eras un hombre a lo mejor muy violento, ahora empiezas a vivir en paz. Y cuando alguien eras una persona con muchos traumas, ahora empiezas a tener convicción y seguridad de tu identidad. ¿Y quién te está dando esa forma? La palabra que se te predica en la iglesia. Cuando tú escuchas la palabra de Dios y tú la recibes y tú la abrazas y comienzas a vivirla, empieza, mire, una obra de formación en ti. Y te dicen muchas veces, ay sí, ya te prohibieron en la iglesia que no vayas a la fiesta. Y tú dices, no, gracias por sus amenes, ¿verdad? Y usted dice, no, yo lo leí en la palabra de Dios y no lo hago porque no quiero. No lo hago, no voy, no asisto, no porque me lo prohíban. No les hemos prohibido nada a cada uno de ustedes, sino que es la misma palabra de Dios que te dice, esa no es tu forma. Tú no puedes estar siendo esclavo de un cigarro, de una cerveza, de una fiesta, de un baile. Esa no es tu forma. ¿Cuál es mi forma, Señor? Ya no quiero vivir así, ya no quiero sentirme de esta manera. Ya no quiero sentirme, Señor, que no valgo para los demás. Y de repente Dios te dice, yo envié a mi hijo por ti. Ese es el valor que tú tienes para mí. Y tú que antes, ¿verdad?, te sentías sin valor, ahora comienzas a tener valor. Tu autoestima se levanta, te sientes que eres importante para Dios. Cuando alguien te dice, ¿verdad?, pues tú, toda la culpa es tuya, no sirves para nada. Esa es la deformación que tú tienes. Y cuando tienes una oportunidad de hacer algo bueno, lo primero que dices, yo no voy a poder hacer esto. Esto es para gente que hace las cosas bien. Pero yo soy de los que hago todo mal. Yo soy de los que todo me sale mal. Yo soy, ¿verdad? Yo soy un hijo, yo soy una hija de abuelos, de padres que se casaron, que se divorciaron. Por eso yo no me quiero casar, porque a mí me va a pasar lo mismo. Esa es la deformación que nosotros con la que llegamos a veces a Cristo. Lo que traemos en la mente, no vas a poder ser libre de esto. Esa es la puerta que necesita el diablo tener abierta en la mente de todos nosotros. No vas a poder ser libre de esto. ¿Sabe usted que hay gente que ya fue libre, pero el diablo le sigue diciendo, no vas a poder ser libre de esto? Y hay personas que lo creen. Y por eso vuelven a abrir otra vez las puertas que ya habían cerrado el Señor. Por eso es importante que nosotros podamos tener claro que en nuestra iglesia se nos debe de predicar una palabra que nos ayude a tener la forma de Dios. Si dice amén conmigo. No a todos les gusta la formación, ¿verdad? Porque la formación, anote esto, implica dolor y soltar lo que ya tienes. Son las dos cosas que implica la formación. Implica dolor. ¿Y a quién de nosotros aquí le gusta sufrir? Eso es de lo que siempre andamos huyendo. Y también implica soltar lo que ya tengo. Entonces, ¿sabe qué? Esa escultura que usted ve delante, ¿verdad?, de este labrador, antes de llegar a ser, ¿verdad?, esa parte de la mujer o el rostro de una mujer, era una roca. Y así como estaba, se le podía dar muchísimas utilidades. Pero si quería esa belleza, tenía que estar dispuesto al dolor,
y a soltar lo que ya tenía. Y ahí es donde muchas veces fracasamos, porque pensamos que es mejor el dolor que estoy padeciendo ahorita, pero ya sé que tengo algo. O sea, hay gente que a veces nos han vaciado tanto el alma, que lo único que nos queda, a lo único que nos aferramos, es a lo que nos daña o nos lastima, es al sufrimiento. Y se vuelve la gente esclavo de eso. Entonces decimos, ya sé que estoy mal, ya sé que esto no es bueno, ya sé que esto no tiene un buen final, pero yo no puedo salir de aquí, yo no puedo soltarme de aquí. Las palabras tienen poder, si dicen amén conmigo. Y la palabra de Dios nos ayuda a soltar lo que tenemos que soltar y poder tener la forma de Dios. A todo aquello, anote esto, que no se le forma en su tiempo, comienza a deformarse. Todo aquello que no se le forma en su tiempo, se deforma y se protege endureciéndose para mantenerse así el mayor tiempo posible. Se protege endureciéndose. Imagínese, le vuelvo a repetir, que usted tenía que ser formado de niño, de niña, ¿verdad? De adolescente, pero no fue formado en su tiempo, porque usted fue un niño que le tocó salir a trabajar cuando era tiempo de jugar o de estudiar o de aprender. Usted fue un niño que cuando tenía que vivir una inocencia fue abusado. Usted fue un niño, insisto, que lo deformaron. Entonces, cuando algo no se forma en su tiempo, se endurece y así se queda para protegerse. Y cuando vengo a ser adulto, te dicen, pero ¿por qué no quieres cambiar? Es que no quiere, es que no puede, no es que no quiere. ¿Quién de nosotros no se da cuenta de nuestra mala actitud o nuestro mal comportamiento? Todos nosotros sabemos cuando contestamos mal y decimos, es que ya no quiero contestar así, pero cuando de repente me doy cuenta, ya contesté de esa manera, porque esa es tu deformación. Y muchas veces, insisto, estamos endurecidos a eso y vemos cómo nuestra vida se va yendo y vamos perdiendo todo lo bueno que hay alrededor nuestro y decimos, es que quiero dejar de hacer esto, quiero dejar de cambiar, no quiero tener esa forma. Y tratamos en nuestra manera y en nuestras fuerzas de querer ser libres de algo que ya se endureció en nuestra vida. Y lo único que va a poder quebrantarlo es la palabra de Dios. Ninguno de ustedes voluntariamente va a agarrar un martillo para darse. No lo vamos a hacer. Necesitamos que venga alguien y que lo haga, que sea parcial. Necesitamos que venga alguien. Si tú dices, yo ahorita, yo solito me voy a deformar, te vas a pegar pasito, dicen aquí, ¿verdad? Ay, para que no me duela así. Uy, estoy quedando bonito. No, no es así. Tú necesitas que te agarren con las dos manos, ¿verdad? Y que te den calidad. Gracias por sus amenes. ¿Quién va a agarrar eso? Entonces, no sé si usted ha visto gente que dice, me voy a inyectar, y él solito anda huyendo de la inyección, anda huyendo. Necesita que lo amarren y que venga una de esas salvajes enfermeras, ¿verdad? Y que ¡pah!, le meta la inyección. Entonces necesitas que alguien te ayude a quebrantar lo que está endurecido. Tú no tienes ni las herramientas, ni las palabras, no tienes ni la autoridad para formarte a ti mismo. Inténtalo todo lo que tú quieras, pero tú necesitas que venga alguien y que lo haga. Tú necesitas que alguien te ayude. Tú necesitas que alguien rompa lo que se ha endurecido en tu vida y que ya te acomodaste a eso y ya te acostumbraste. Pero escucha hoy la palabra del Señor que nos llama a poder dejarnos formar por Dios. Si dicen amén conmigo. La palabra de Dios, hermanos, es la única que tiene el mismo efecto de corrección en el corazón de un creyente como en el corazón de un no creyente. Una persona no creyente lee la palabra de Dios y lo forma.
Una persona creyente lee la palabra de Dios y lo forma. A uno, ¿verdad? Anote esto, al creyente, el resultado, ¿verdad? En el creyente es formarlo, y en el corazón del no creyente es quebrantarlo para mostrarle un camino de esperanza. El libro de Números, capítulo 8, versículo 4, nos enseña algo tremendo que espero que usted se lo lleve a casa. La palabra de Dios, les decía hace un momento, que nos ayuda a recuperar en nosotros un diseño original. En todo el libro de Éxodo, mire, se muestra que el Señor manda su espíritu, y su espíritu viene sobre diferentes personas, y a estas personas el espíritu les da una unción para empezar a formar muebles. Y primero se forma, ¿verdad?, en el patio un altar de holocausto. Luego a la entrada del lugar santo, ¿verdad?, se forma un lavacro de bronce a martillazos. Y luego dentro del lugar santo se forman 3 muebles, que es, ¿verdad?, un altar de incienso, un candelabro y una mesa de los panes sin levadura. Y adentro del lugar santísimo se forma un mueble que es el arca del pacto. Todo esto se forma a través de alguien a quien el Espíritu Santo le ha dado esa unción de formar y hacerlo con madera, con oro, ¿verdad?, y con bronce. Ese es el material que se usa en todos estos muebles. Y el libro de Éxodo está lleno de esto. Todo el pasaje está lleno de cómo los hombres agarran, ¿verdad?, el martillo y le van dando forma a estos muebles. Pero a mí me llama mucho la atención el pasaje que vamos a leer en Hechos 8, capítulo 8, verso 4. Dice: y esta era la hechura del candelero, de oro labrado a martillo. ¿Labrado a qué? Desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo. Hermanos, desde nuestros fundamentos hasta nuestra hermosura, hasta nuestra gloria, hasta nuestra belleza, todo necesita la palabra de Dios. Si tú quieres tomar una decisión en tus fundamentos, básalo en la palabra de Dios. Si tú quieres disfrutar una gloria, básala en la palabra de Dios. Porque imagínate que el día de hoy te ofrezcan a ti una gloria, te ofrezcan algo que tú siempre has querido, siempre has anhelado, y te diga: ¿sabe qué? Le vamos a dar lo que usted siempre ha querido. ¿Qué es lo que usted siempre ha querido? Y alguien se lo ofrece. Pero eso viene, ¿verdad?, de una manera de obtenerse incorrecta, de pecado, ilícita. Eso no es algo que tú puedes tomarlo para presumirlo. No es algo que tú puedes tomarlo para levantarlo sobre tu cabeza y a eso llamarlo hermosura o belleza. Si dice amén todavía. Entonces dice el pasaje, escucha bien, que todo sea labrado a martillo. Sigamos leyendo. Desde su pie, dice, hasta sus flores era labrado a martillo. Conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, así se hizo. Conforme al modelo que le mostraron a Moisés. Si usted conoce la historia, agarran a Moisés, ¿verdad?, en el Monte Santo, y lo llevan al tercer cielo. Y en el tercer cielo, en la morada del Señor, existe un tabernáculo, el original. Y le dicen a Moisés que ponga atención a todo lo que hay allí, y que todo lo tiene que hacer y lo tiene que diseñar en la tierra de la manera que lo vio. Entonces le dicen a él: apégate a ese modelo, a ese diseño. Y cuando vayas abajo, hay una sola herramienta para que hagas las cosas de acuerdo al modelo original. Hay una sola herramienta para que tu alma, para que tu cuerpo tenga la forma de tu espíritu. Y es la palabra de Dios. ¿Qué dice Jeremías 23:29 que leíamos al inicio? Que es el martillo, símbolo de la palabra de Dios. Que es el fuego, símbolo de la palabra de Dios. No importa la figura. Hay aproximadamente 19 figuras que se usan en la Biblia para hablar de la palabra de Dios. Y hoy solo quiero hablarle de una, que es el martillo. ¿Por qué? Porque me llama mucho la atención cómo le dicen a Moisés: Moisés, allá abajo no vas a necesitar, ¿verdad?, una bodega llena de herramientas. Vas a necesitar una herramienta. Y esa herramienta, le dice, es un martillo. Escúcheme bien, el versículo que acabamos de leer revela la pieza más complicada, que es el candelabro. Esa es la más complicada. Y le dice: no vayas a tomar ninguna otra herramienta, no vayas a cambiar el modelo.
Moisés, si a ti te parece que no deben de ir ahí en algunas piezas, no las muevas. Moisés, si tú piensas que el candelabro se vería más bonito, no lo hagas. Moisés, si tú piensas que el candelabro no solo necesita golpes, que necesita algo más, porque siempre nosotros queremos ser más buenos que Dios, ¿verdad? Y evitarle el dolor al que lo necesita para cambiar. Queremos evitarlo nosotros. Y entonces le dicen a Moisés, apégate al modelo original, a lo que se te mostró, y hazlo y dale forma con una sola herramienta, que es la palabra de Dios. No la cambies, no la modifiques, apégate a la palabra de Dios. Si dice amén conmigo. Por eso le he dicho que ahorita, ¿verdad? Hay una lucha entre la palabra del mundo, la palabra motivacional o la palabra popular. Y está la palabra de Dios sobre todas estas. Pero el punto es que ¿cuál es la que nosotros estamos escuchando? ¿Cuál es la palabra que nos está formando o que nos está deformando? La palabra de este mundo no puede formar. Todo lo que en este mundo hay está corrompido. No existe una palabra fuera de la palabra de Dios que pueda formar. Si dice amén conmigo. Por eso, esa es la pregunta, ¿verdad? En esta hora. Si nosotros entendiéramos esta verdad que les estoy enseñando en nuestros corazones, dejaríamos de luchar tanto con la palabra de Dios y la obedeceríamos, sabiendo que todo lo que hay en este bendito libro es para mi bien y para mi formación. Es para mi bien y para mi formación. Si dice amén conmigo, aprenderíamos a confiar más en la palabra de Dios que se nos predica. Cada diseño de la casa de Dios debe de ser mostrado en el cielo, no en el mundo. Cada diseño de la vida de mis 3 hijos no me lo va a decir ni me lo va a mostrar este mundo. Este mundo puede decirme, a Mateo hágale así, a Lucas hágale así, a Rebeca hágale así. Mire, yo le aconsejo, pastor, hágale esto, hágale lo otro, hágale por aquí, hágale para allá. Allá unos especialistas hicieron un estudio, entonces el diseño no me lo muestra el mundo. Agarraron a Moisés y se lo llevaron al cielo, es lo que dice el pasaje que leíamos. Y en el cielo le mostraron a Moisés el diseño de lo que Dios iba a hacer. Usted dice, pastor, yo reconozco que el hijo que tengo y la hija que tengo me lo dio Dios. Entonces deje que sea Dios quien lo forme. Gracias por sus amenes. Deje que sea Dios quien le muestre el diseño. A mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Esto lo hacen los papás de Sansón. Los papás de Sansón, ¿verdad? Manoa, no me acuerdo el nombre de la mamá, cuando el ángel regresa por segunda vez, lo detienen y le dicen, no te vayas, dinos qué tenemos que hacer con este niño. No le dicen, no creemos la promesa, no le dicen, no sabemos si va a venir. Si Dios lo está diciendo, Dios lo va a cumplir, Dios lo va a hacer. Pero nosotros nos toca jugar un papel importante en la vida de este niño. Y es la manera, ¿verdad?, de instruirlo, de enseñarlo. Entonces le preguntan ellos al ángel, dinos qué es lo que tenemos que hacer. El ángel conoce a Sansón en el cielo por espíritu. Entonces en la tierra el cuerpo de Sansón no está formado y el alma de Sansón no está formado. Y le dicen algo importante el ángel a los padres: no lo dejen andar con filisteas y no lo dejen que tome vino. No dejen que se corte el pelo. ¿Y qué fue lo que hizo este sinvergüenza? Exactamente, ¿verdad? Ya cuando fue joven, ya cuando está adulto, no te metas en mi vida, papá. Es mi vida, mamá, no te metas. Y se fue a buscar filisteas allá al Cobao. No, no es cierto. Al Cebeta, pues ya, para que no se enojen los del Cobao. Entonces, se fue a buscar filisteas y aparte de eso, se fue a tomar vino. ¿Verdad? Se fue a tomar lo único que le quedaba. Nada más le quedaba, ¿verdad?, el cabello. Un vínculo hacia la santidad, un vínculo hacia la consagración, un vínculo hacia la promesa de Dios, que era lo del cabello. Sansón andaba tomando, andaba con filisteas, pero se levantaba y el poder de Dios venía sobre él, porque lo que Dios cumple lo promete.
Y mientras él mantuvo su cabello largo, mientras había ese vínculo, Dios tenía que cumplir su promesa. ¿Sí dice amén conmigo? Ahora, ¿qué le pasó cuando le dejaron cortar el pelo? ¿Qué le pasó? Cuando vino la Dalila y le cortó el pelo. Ahora sí, mire, lo soltó la promesa de Dios. Entonces, escúcheme bien, la forma nuestra no la dicta este mundo. La forma nuestra no la dictan los amigos, ni la presión, ni la opinión de los demás. No la va a dictar ninguna persona. Es más, anótelo, la forma suya no la dicta ni usted, sino que se la dicen en el cielo. Entonces, cuando nosotros comenzamos a tener una relación con Dios, de repente tú dices, hay algo, ¿verdad?, que me están invitando a hacer, pero esto me deforma, no lo quiero. Y usted se cuida. Le he dicho a usted que la Biblia enseña, apréndaselo, que hay un triángulo de la santidad. Imagínense alrededor mío un triángulo. Tiene 3 paredes. ¿Sí dice amén conmigo? La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Cuando algo me es lícito, yo lo puedo hacer, pero no me conviene, aquí hay una pared. Luego dice la Biblia, todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de todo. Entonces, cuando voy a hacer algo, porque me es lícito, porque puedo hacer lo que yo quiera, lo que me dé mi regalada gana con mi vida, pero esto me va a dominar, entonces no lo hago. ¿Verdad? Cuando dice la Biblia, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me domina, y todo me es lícito, pero no todo me edifica. Esa es la tercera pared, mira. Entonces voy a hacer esto, ¿en qué me ayuda? ¿En qué me edifica? ¿En qué me hace una mejor persona? ¿En qué me hace un mejor cristiano? No en nada, no me edifica, no me suma, al contrario, me resta. Estoy ahorita, ¿verdad?, con mis amigos en el trabajo y están hablando de chistes vulgares y de doble sentido. Eso me es lícito estar ahí, pero ¿en qué te edifica? En nada. Párese de ahí y quítese de ahí. ¿Sí dice amén conmigo? No me es lícito. Hay cosas que no me edifican, no me, ¿verdad?, me pueden dominar y no me convienen en mi celular, en mis redes sociales, en mis conversaciones en WhatsApp. Entonces tengo que aprender a tener mi triángulo alrededor de mí y saber que cuando algo me puede dominar, no me va a edificar y no me conviene, entonces no cruzo esa línea. Y ahí me mantengo, mire, en ese triángulo de protección. La palabra de Dios nos enseña que nuestra forma y nuestro diseño está ¿dónde? En el cielo. ¿Sí dice amén conmigo? Cada diseño, ¿verdad?, de la casa de Dios, de nuestra vida, el Señor lo va a revelar también a través de su palabra. Grandes hombres se vieron, ¿verdad?, de este mundo, se vieron muy pequeños cuando conocieron el diseño de Dios. Hombres grandísimos en la historia, cuando conocieron el diseño de Dios, se vieron muy pequeños. Escúcheme bien, la grandeza de Dios es eterna en nosotros y permanece. Por eso es importante que conozcamos el diseño de Dios. No desperdicies 10, 15, 20 años de tu vida y luego seas una persona de 50, 60 años diciendo todo lo que perdí, todo lo que desperdicié, por vivir una forma que hoy ya no tengo. Y la que debería de tener tampoco la tengo. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir la forma que Dios nos da. Tu espíritu, como le dije hace un momento, porta la forma que debe de tener tu alma y tu cuerpo. Tu espíritu porta la forma que debe de tener tu alma y tu cuerpo. Deberías de escuchar más a tu espíritu. Nosotros tenemos que poder descubrir cuál es la forma que el Señor nos va a dar a través del Espíritu que ha puesto en nosotros. Cuando descubras esa forma, vas a dejar de ser entendido y vas a comenzar a ser admirado. Entonces, si alguien puede definir tu forma, si alguien puede, ¿verdad?, nombrar tu forma, si alguien la puede definir, es probablemente que la forma que tú tienes es la de él, la que esa persona entiende.
Cuando tienes tu forma, no eres entendido y comienzas a ser admirado. Entonces, ¿por qué vas a ser a lo mejor rechazado, lo que usted quiera? Pero cada persona en su interior, cuando ve a alguien seguro, cuando ve a alguien sin vacíos, cuando ve a alguien, ¿verdad?, con un carácter firme, cuando ve a una persona segura de sí mismo, dice, así es como me gustaría ser. Me gustaría tener, ¿verdad?, esa decisión en mi vida. No me gustaría ser tan inseguro. Entonces nosotros tenemos que aprender a dejar que el Señor nos dé forma, como lo enseña el libro de Números, capítulo 10, versículo 2. Por favor, esto es importante que lo podamos escuchar en nuestro espíritu, porque en Números capítulo 10, verso 2 dice, hazte 2 trompetas de plata. ¿Cuántas trompetas? Léalo conmigo, ¿cuántas trompetas? 2. Dice, de obra de martillo las harás. Entonces ahora el Señor necesita, mire, que usted tenga dos avisos, 2 alertas, 2 anuncios, pero que estos estén basados en la palabra de Dios. Y después dice más adelante, las cuales te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover, ¿el qué? ¿Para hacer mover qué? Entonces dice la Biblia que cuando yo escucho la palabra de Dios, el primer anuncio de la Escritura siempre es, muévete de ahí, quítese de ahí, quítese de esas amistades, quítese de ese lugar, quítese de ese pecado. La primer palabra de Dios, cuando yo agarro la Biblia, dice que nos va a llamar y nos va a mover, nos va a hacer que nos movamos, ¿verdad? Y la segunda palabra es a poder convocarnos a la congregación, y la segunda palabra es a movernos. La palabra de Dios, cuando la predicación, anote esto, es hecha, el mensaje que se predica en mi célula, en mi iglesia, es hecha con la palabra de Dios, la vas a escuchar y la vas a obedecer. Cuando la predicación está hecha basada en la Biblia, la vas a escuchar y la vas a obedecer. ¿Sí dice amén conmigo? Si escuchas la voz de Dios en la predicación, quita tu mirada del predicador, pon tu mirada en Dios y obedécelo. Si tú escuchas la voz de Dios en la predicación, quita tu mirada del predicador, pon tu mirada en Dios y obedécelo. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces, lo que está diciendo ahorita el pastor, no hay manera de que él lo sepa. Esto solo es entre Dios y yo. Quite su mirada de mí, escuche la voz de Dios y obedézcalo. Lo que está diciendo ahorita el pastor es lo que estoy viviendo, es lo que me está pasando, es lo que necesitaba yo escuchar. Quite su mirada del predicador, ponga su mirada en Dios y obedézcalo. Esto es lo que enseña Números capítulo 10, versículo 2. Un solo golpe de la palabra de Dios como martillo resuena en todas las áreas de nuestra vida. Un solo golpe. Una de las cualidades del martillo es que los golpes del martillo se sienten en toda una estructura que golpea, en toda una. Entonces ocasiona, ¿verdad?, o genera un efecto que resuena en todo aquello que pertenece al lugar que fue golpeado. Entonces, un solo golpe de la palabra de Dios va a sonar en mi mente, en mi alma, en mi corazón, en mi cuerpo, en todas las áreas de mi vida. Un solo golpe, un solo versículo de las Escrituras va a tener, ¿verdad?, mucha importancia en mi familia, en mi vida personal, en mis relaciones, en mi vida laboral. Va a sonar en todas las áreas de mi vida. Un solo golpe. Necesito una sola palabra del Señor para que ésta pueda tener efecto. Pero también encontramos en Miqueas capítulo 4, versículo 3. Vaya por favor ahí a este pasaje. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. La palabra de Dios
tiene el poder de volvernos diferentes. La palabra de Dios tiene el poder de cambiarte. La palabra del Señor tiene el poder de que no sigas siendo el mismo hombre o la misma mujer. Y el pasaje en Miqueas dice, ¿verdad?, que se va a usar el martillo para cambiar, dice, la espada en un asadón. Una herramienta, ¿verdad?, de matar, una herramienta de quitar vida, para una herramienta de traer provisión, de traer alimento. Entonces la palabra de Dios también dice que la palabra de Dios va a martillar, ¿verdad?, la lanza y la va a volver en una hoz. Entonces va a quitar también una herramienta de maldad, una herramienta de violencia, de muerte, y la va a convertir en una herramienta que prepara, en una herramienta que es preparación. La primera es una herramienta para traer provisión y la segunda es una herramienta para traer preparación. Entonces, qué bueno y qué tremendo es que antes que vivías sin importarte el futuro, ahora sí piensas en el futuro, más cuando tienes hijos. Y empiezas a querer dejarles algo, a querer prepararlos, a querer ser una hoz. Y antes no te importaba vivir endeudado, hoy quieres vivir sin deudas, porque quieres algo para tus hijos. Antes no te importaba estar en un rincón en la casa de tus padres, ahora dices, no, yo quiero un terreno, yo quiero una casa, yo quiero algo. Antes no te importaba andar de un lugar para otro, amanecer donde fuera. No te importaba eso. Podías hoy cobrar 5,000 pesos y al día siguiente habértelo gastado todos en una noche, porque lo que tenías era una espada y una lanza. Y siempre andabas buscando lo que era malo, lo que era malo. No te importaba, podías tener una buena mujer contigo, lastimarla, herirla, humillarla y dejarla y decir, me busco otra después. Y ahora dices, no, yo esta loca no la suelto, con esta me hago viejito y con esta me muero. Entonces no la suelto, ¿verdad? Entonces, ¿ha visto el meme, verdad? Dice, si ven que mi esposa me está pegando, déjenme aquí donde quiero estar, ¿verdad? Y antes no, antes decías, no, si no quieres, pues que te vaya bien, que te vaya bien. Para ti, hombría era tener una mujer o 2 mujeres o 3 mujeres, andar de coqueto, de oje alegre en la calle. Y ahora dices, no, porque ya la palabra de Dios te ha cambiado. La palabra de Dios te volvió un hombre fiel cuando eras infiel. La palabra de Dios te volvió un hombre manso cuando eras violento. La palabra de Dios te cambia, te forma. Si dice amén conmigo, ese es el poder que tiene la palabra. Entonces dice el pasaje, mire, Él va a corregir y lo va a hacer a través de un martillo. Y ese martillo tiene el poder de cambiar. Ese martillo va a cambiar todo lo que hoy en tu vida es usado para rebeldía, para desobediencia, para maldad, para violencia. El día de mañana alguien que te vio lastimando a otra persona, ahora te ve ayudando a una persona. Alguien que te vio, ¿verdad?, hablando mal de los demás, ahora te ve cuidando las espaldas de los demás, diciendo, no hables así, no digas eso, no es correcto, tú no sabes lo que está pasando esa persona, no hables de él. Cuando antes decía, sí, se lo merece, qué bueno que le pase todo lo malo, etcétera, etcétera. Tenías una lanza. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que era una de las armas que tenía siempre a la mano Saúl. Y que cuando David regresaba con la victoria de Dios hacia Saúl, Saúl se llenaba de celos. Entonces, el que tiene una lanza en su vida espiritual, ¿cómo se da cuenta? Porque es una persona muy celoso. Es una mujer muy celosa, pero a niveles enfermizos, donde no quiere que digan, ¿verdad? David mató a 10,000 y Saúl, ¿verdad?, mató a 1,000. Y juntos, mire, matamos 11,000. No quiere eso. Quiere que digan los 11,000 son míos. Y aquí David no tuvo nada que ver. Y es celoso en esa parte. Entonces la Biblia dice, yo voy a traer un martillo para corregir. Pero ¿qué es lo primero que debe de cambiar y de corregir el martillo? Todas las cosas con las que me hago daño y con las que lastimo, y volverlas en cosas con las que ahora doy provisión y ahora preparo para que los demás disfruten de lo que Dios me está dando.
Entonces, esto es lo que debe de hacer la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, no es para que andes peleándote con otros que piensan diferente a ti en redes sociales o en otras iglesias, o que andes demostrándole a alguien que tú sí sabes Biblia. La palabra de Dios no es para eso. La palabra de Dios te debe de quitar todas las armas con las que andas de peleonera o de peleonero. Gracias por sus amenes. Entonces te debe de quitar todo eso. Ahorita vas a ver, hijo de Satanás. No, eso es lo primero que debe de quitarle, ¿verdad? La palabra. Entonces yo no me dejo. Entonces el que me busca me encuentra. Deje de estar que ya lo encuentren. Deje de estar dejando que lo encuentren. Yo sé que ni el amén les iba a salir, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender a dejar que la palabra de Dios nos cambie. El propósito de Dios, anótelo, al formarnos, no fue hacernos violentos ni llenos de maldad. Ese es el fruto del pecado, lo que le decía hace un momento. El propósito de Dios cuando te formó no fue hacerte un hombre o una mujer violento, violenta o lleno de maldad. Hay mucha maldad que hay en ti porque es fruto de que alguien, ¿verdad?, hizo algo malo, algo incorrecto en tu vida. Pero dice la misma escritura que la palabra de Dios te puede cambiar. Anote la siguiente pregunta: ¿qué tanto me van a martillar? Yo estaba viendo, como en esta imagen, mire, diferentes imágenes y diferentes fotos, y de repente vi unas esculturas que son unos bustos, ¿verdad?, que solo es del pecho hacia arriba. De repente vi unas que son completamente, y me llamó la atención ver una donde solo estaban los 2 pies de una persona, de los tobillos para abajo, solo los 2 pies. Y entonces eso me hacía pensar en esto, que a la piedra que martillaron para formar 2 pies no le dieron los mismos martillazos que a la piedra que usaron para formar toda la figura de un hombre o de una mujer. ¿Qué tanto te van a martillar? ¿En qué necesitas? ¿Necesitas que lo primero que Dios forme son tus pies? ¿Que Dios forme tus manos? ¿Que Dios forme tu corazón? Tu corazón puede quedar listo con un martillazo o con 100. Nosotros lo decidimos. Tu corazón puede quedar listo con un martillazo o con 50. Nosotros lo decidimos. Entonces, ¿qué tanto me van a martillar? ¿Qué tanto van a agarrar mi matrimonio y le van a dar? ¿Qué tanto van a agarrar a mi familia y le van a dar? ¿Qué tanto van a agarrar mi vida y le van a dar? Le diría yo que abajo de esa pregunta usted anote: ¿qué tanto me voy a resistir? Anótelo. ¿Qué tanto me voy a resistir? Y quiero ir terminando con esto. Mire, voltéeme a ver, por favor. A veces nosotros decimos: pastor, ya le hablé mucho a mi papá, ya le hablé mucho a mi mamá, ya le hablé mucho a esta persona. Pastor, ya hablaron mucho conmigo, ya me ministré con todos los líderes de la iglesia, con todas, ¿verdad?, las personas, hasta con usted, hasta cuando vino el apóstol Jesse, ya me ministré con todos, pastor. Y en lugar de que cambies, tu corazón se va volviendo más duro. ¿Sabe por qué? Porque lo que está fuertemente duro ya no se mueve. Y ahora sí se puede trabajar con él. Ahora sí se puede trabajar con ella. Ya no te mueves. Ya no tienes a dónde moverte. Lo que está duro, completamente duro. ¿Usted cree que ese señor termine de trabajar el lunes, se va a dormir y el martes esa figura está en la puerta porque se quiere escapar para que ya no le den martillazos? Está en el mismo lugar donde la dejó. Y cuando Dios te está formando, apareces en el mismo lugar donde Dios te deja. Pero mientras te puedas seguir moviendo y te puedas seguir rebelando y seguir desobedeciendo, Dios te deja en un lugar y amaneces en otro. Dios te deja en una bendición y amaneces en pecado. Dios te deja en una libertad y amaneces amarrado de las manos. Dios te deja en algo y como todavía te puedes mover, amaneces en otro lugar. Pero cuando nuestro corazón se ha endurecido tanto, que eso es lo que decían los primeros versos que leíamos, te dejas de mover y dices: Señor, ya no puedo, Señor.
aquí estoy. Y Dios obra en nosotros. Si dice amén conmigo. Dice el pasaje que aunque estemos lejos, mire, esto me bendice un montón. Si me vuelve a poner el pasaje, por favor, ahí en la pantalla. Dice el pasaje, a mitad del pasaje: corregiré a naciones poderosas hasta muy ¿qué? Hasta muy lejos. Vete a donde tú quieras y ahí te va a encontrar la palabra del Señor. Ahí te va a encontrar. Hay personas, yo escuché a un hombre que una vez dijo, ¿verdad? Yo iba hacia mi casa del trabajo y cuando me subí en el taxi, en el tablero había un versículo pegado y era mi versículo favorito cuando era cristiano, y empecé a llorar en el taxi. Y le dije al taxista, ¿tú eres cristiano? Y me dijo, no es tuyo este carro, no. Y esto, dijo, no, yo lo trabajo hoy. El dueño es el cristiano, yo no. Aunque te vayas muy lejos, donde no hayan cristianos, algo ahí te puede recordar la palabra de Dios. Algo ahí te puede recordar que tu vida le pertenece a Dios. Si dice amén conmigo. Jeremías capítulo 10 verso 4. Es un error utilizar la palabra de Dios para permanecer inamovibles a todo lo que pusimos en el lugar de Dios. Con plata y con oro los adornan, con clavos y martillo los afirman para que no se muevan. Aquí está hablando de la idolatría. Cuando tú usas la palabra de Dios para comenzar a idolatrar algo que Dios te dio y que no quieres moverlo. Cuando usas la palabra de Dios, cuando te dicen, hermano, mire, hay que hacer esto porque lo dice la Biblia, y tú sacas otro versículo y dices, no, pero acá también la Biblia dice, y empiezas a querer creer tú, a hacerle creer a los demás que la Biblia solita se empieza a pelear, o que se opone, o que muestra una cosa un lado y en otro lado otra. Identifica qué es tu espada, qué es tu lanza, y deja que la martillen con la palabra de Dios para que cambies. No cambies, voltéeme a ver por favor, no cambies solo de territorio, también cambia de forma. Porque antes estabas en el mundo y eras un grosero, y ahora estás en el evangelio, eres cristiano y sigues siendo un grosero. No solo cambies de lugar, deja que también te cambien de forma. Antes estabas en el mundo y eras un mentiroso, ahora estás en el evangelio y eres un mentiroso. No solo cambie de lugar, deje que cambien de forma su vida, la mía, la nuestra. Si dice amén conmigo.